Se podría decir que en realidad solamente la primera clase social, la de los pentacosiomedimnos, lo sigo diciendo bien, Sí, 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 estoy orgulloso, ¿eh? era la única clase social que tenía plenos derechos de ciudadanía y podían elegir y ser elegidos en las magistraturas del Estado. ¿Vale? Pues estos derechos estaban vetados sobre todo a las últimas dos clases. Luego los hippeis, los caballeros, sí que podían costearse todos los gastos militares, incluido un caballo, como hemos dicho. Y los que formaron los hoplitas, nuestros queridos hoplitas, los famosos hoplitas, fue la clase de los fiujitas, que ellos ya se costeaban su propio armamento. Saludete, querido, y bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia grecorromana en particular. Pues bueno, os prometí continuidad con esta saga, que lo haríamos de una forma más seguida, pero os he mentido descaradamente y solo han pasado 10 meses desde la última vez que publiqué un programa dedicado a la saga de Atenas. Pero bueno, todo lo bueno se hace esperar y por fin estamos aquí y no se me ocurre un mejor broche para cerrar la segunda temporada de la taberna de Castor y Polus, porque si no lo sabéis, la taberna va a cerrar por vacaciones. Hace demasiado calor en la canícula para seguir creando contenido, pero bueno, no os preocupéis porque volveremos próximamente con muchas ganas para seguir creando ese contenido que tanto os gusta y por el que tanto me apoyáis. Y bueno, no me enrollo más y vamos a presentar a un invitado que conocéis sobradamente, Jota, de la historia con Jota, en su perfil de Instagram. ¿Qué tal estás, Jota? Hola, pues encantado de estar aquí de nuevo, por fin. Que ya se echaba de menos dar una vueltecita por la taberna después de estas vacaciones que nos hemos tomado indefinidas. Este año sabático, Sí, además de verdad. como he No, comentado. bueno, ya sabes que me he mudado y eso, y mi vida ha cambiado bastante. Entonces, bueno, pues he tenido obligaciones y, a ver, no digamos prioridades, ¿no? Porque para mí la historia siempre es una prioridad, pero sí he tenido obligaciones de adulto y de cabeza de familia. Sí, doy fe, doy fe. Hace relativamente poco estuve en su casa y doy fe de que se ha mudado. Sí, de hecho, hemos cambiado ahora el mueble del salón. Tuviste todavía el antiguo. Lo hemos cambiado y se queda el salón mucho más grande, tío. No hay punto de comparación. Ahora tenemos aquí sitio para jugar al Twister en el suelo. Total, es tu estudio, ¿no? Ahí tienes montado todo el set. Sí, ya está todo listo aquí. Pues mira, hablando de esto del año sabático, entre comillas, justamente el otro día lo hablaba con Alexandra Alemania, que volvemos a mandar un saludo desde aquí, y me lo pidió, macho. Me dijo, bueno, ¿qué pasa con esa saga de Atenas? Que me tenéis aquí en Ascua mucho hablar de romanos, pero últimamente de griegos y de otras civilizaciones poco. Y esto es un podcast de historia antigua. Y digo, bueno, a ver, las cosas vienen como vienen, pero sí que es verdad que nos hemos dejado un poquito. Y me hizo gracia precisamente esto, ¿no? De, bueno, vamos a intentar retomarlo con un poco más de asiduidad. Nada, sí, 10 meses exactos, claro. 10 meses nada más. Sí, a ver, la verdad es que es un tema el que tenemos entre manos con mucho filón y la verdad es que no hemos hecho más que empezar, porque la historia de Atenas no hemos hecho más que empezar. Y bueno, pero a ver, ¿qué te voy a decir yo, no? Que soy pro ateniense a tope. Aquí, Entonces, pues para mí, a mí me gusta venir aquí a hablar de este tema. A ver, me gusta hablar de cualquier tema contigo, ¿no? Pero si encima es de mi querida Atenas, pues me siento mucho más en casa todavía. totalmente. Bueno, aquí lo que está claro es que somos unos grandes haters de los espartanos. Eso Sí, lo, eso sí. eso lo tenemos claro. Sí, sí. No, a ver, es broma. A ver, no nos apasionan tanto porque hay mucho mito. De hecho, nuestro primer programa, nuestra primera participación juntos fue precisamente hablando sobre Esparta, desmontando un montón de mitos. Quedó en las espinas, la pobre. Yo me quedé Pero muy a gusto. sí, no, fue una terapia de desahogo. Pero bueno, pero que vemos que también hay una base de verdad, ¿no? En todo lo que se cuenta.
Sí. Y la historia de Grecia, aparte de Atenas y Esparta, que ya de por sí dan mucho. De hecho, en Atenas yo creo que nos van a salir mínimo 6 o 7 vídeos, ¿eh? Sí, Si no más, porque ten en cuenta que acabamos de empezar, estamos con Solón todavía, no hemos llegado ni a las guerras médicas, que tienen mucha tela, y luego tenemos las guerras del Peloponeso también, que tienen también mucha tela que cortar. sí, ya en su día. Entonces yo creo que de 10 o 12 programas no nos vamos a librar, tanto aquí como en el podcast. Bueno, no vamos a ser precavidos y vamos a tirar por lo alto, pero sí. Sí, lo que iba a decir, ¿no? Que las guerras médicas en su día fueron 30 años. Esperemos Mm. que el podcast nos sean también algo similar. Pues bueno, nos hemos encontrado en nuestra taberna virtual del barrio del Cerámico, aunque bueno, es un barrio un poco así entre ceramistas y el cementerio que está aquí al lado detrás de la muralla, no sé, no era muy buen rollo, pero bueno, es que la taberna del Pireo ya estaba cogido, ¿no? No quiero plagiar. Así que nos hemos venido a la taberna del Cerámico para tener esta charla sobre la ciudad de Atenas y vamos a empezar pues por donde lo dejamos con anterioridad, ¿no? Bueno, retrocediendo un poco en el tiempo, nos quedamos Mm. en uno de los legisladores míticos, entre la Sí, si bruma. quieres empezamos recordando un poco a la figura de Dracón y Exactamente, luego ya nos metemos de lleno con el tío Solón. el tío Solón, ¿no? Es que todo queda en familia entre griegos, entre atenienses, Sí, perdón. siempre. Bueno, El problema, yo siempre he dicho que el problema de Grecia siempre han sido los griegos, o sea que y no hay nadie que odie más a otro griego que odie más a un griego que a otro griego. Bueno, vamos a hablar con propiedad, helenos. helenos, sí. Aqueos, ¿no? Bueno, aquí es más en época homérica, podríamos decirle, en la época de la Sí, ciudad de Fortaleza. correcto, del amigo Odiseo también. Totalmente. Pues bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado, mi querido amigo J. Pues nada, teníamos lo que decimos por empezar a la figura de Solón, pero si quieres, retrocedemos un poquito en el tiempo y vamos con Dracón para recordar dónde nos quedamos más o menos. Dracón, sí, una figura muy comedida, ¿no? Sí, bueno, un Dracón surgió sobre todo por la necesidad de unas leyes que ya los atenienses querían que fuesen escritas, ¿no? Porque las leyes orales, pues bueno, daban paso a la típica arbitrariedad, ¿no? Y desorden provocados por las luchas de la aristocracia, porque ya sabes que si no hay nada escrito, las palabras se las lleva el viento. Entonces, en este punto apareció Dracón y lo primero que hizo, según dice la tradición, ¿no? La leyenda casi, lo primero que hizo fue nombrar a 6 legisladores, ¿no? Que en griego la palabra sería tesmotetes o cesmocetes, o no lo sé, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Pero bueno, y lo que pasa que estos legisladores pues no llegaron a buen puerto, ¿no? No dio resultado, no dio buen resultado el tema de nombrar a estas personas. Entonces, pues alrededor del año 624, más o menos, antes de la era común, lo que hizo Dracón, posiblemente, ¿no? Siempre desde la elucubración, probablemente lo que hiciese fue recopilar las leyes, las disposiciones que ya estaban establecidas en la tradición ateniense, ¿no? Que esas disposiciones las podemos llamar temistes, ¿no? De los tres motetes vienen las temistes. Entonces, bueno, lo que consiguió Dracón así rápidamente fue una justicia más igualitaria, ¿no? Dado que, bueno, pues la ley ya en este punto consiguió que fuese conocida por todos, ¿no? Era un poco más equitativa. Entonces, ya en este punto el criminal y la víctima eran considerados de forma aislada, no dentro del clan al que pertenecían, ¿no? O sea, no se juzgaba el clan entero por los actos de una sola persona. Entonces, pues luego las sanciones que se les ponían a los crímenes eran valoradas según la intención de si había intención dolosa, ¿no? Como se diría en derecho. Pero bueno, por ejemplo, luego los asesinatos que eran premeditados eran juzgados y castigados por el Areópago también, que era la única institución autorizada para castigar con la pena de muerte. Los homicidios involuntarios eran castigados también, que estos eran castigados por el colegio de los epetai, ¿no? Que esto, bueno, no les condenaban con la pena de muerte,
pero sí que los desterraban sin pérdida de bienes ni derechos de ciudadanía, o sea, lo que podría ser un poco el precursor del ostracismo, quizá, ¿no? Y luego también, por ejemplo, Dracón hizo que los homicidios en defensa propia pues no fuesen castigados, ¿no? Bueno, siempre sabemos que en defensa propia levantan un poco más la mano. Y bueno, ya para terminar con Dracón, así rápidamente, por hacer un resumen rápido, podemos decir que eso, que las leyes draconianas también contemplaban aspectos como el derecho familiar, ¿no? También como el tema de herencias, sucesiones y también muy importante, penas contra la ociosidad. O sea, si eras una persona perezosa, vaga, que te dedicabas a estar todo el día tirado en la calle, también eras castigado por ello. Ujú. Bueno, se podría decir, para una buena forma para terminar con Dracón, se podría decir que gracias a él la justicia se abrió a todos, fue disponible para todos los ciudadanos de Atenas. O sea que podríamos decir que fue el primero en poner las leyes, o sea, ajustarlas a la situación, ¿no? Por así decirlo. El tema de Sí, la legítima defensa me ha parecido sí. bastante interesante. Sí, se podría decir que fue el primero que hizo que, bueno, que la justicia no solo mirase por los ricos, ¿no? Por así decirlo, pues no me sale una palabra mejor ahora. La aristocracia, quizás. Aristocracia, correcto, gracias. Sí, en vez de que solo la justicia defendiese a la aristocracia, pues bueno, para que estuviese a mano de todo el pueblo, ¿no? Un poco que fuese más justicia en general, más justo. Más justo, Valiendo- ¿no? Da redundancia. Sí. Y bueno, Totalmente. pues luego después de Dracón entra Solón. Si quieres, empezamos ya con él. Si quieres decir algo antes. No, no, poco más que añadir. La verdad que la figura de Dracón, a lo mejor quizás recordar o que los castigos, pues, no tuvo mucho éxito porque el tema de que se ve que los castigos eran bastante desproporcionados en función de la pena, ¿no? Que a lo mejor por cortar una barra de pan te cortaban la cabeza. De ahí viene, ¿no? Un castigo draconiano, ¿no? Sí, correcto, efectivamente. Sí, sí, al Pues final las expresiones de hoy en día siempre vienen de la antigüedad. Es algo que también me fascina. de algún sitio, ¿no? Alguien se lo sacó de algún sitio. Sí. Bueno, pues lo que pasa con Dracón es que, bueno, como suele pasar siempre, el pionero no lo hace todo perfecto, ¿no? Entonces, luego llegó la persona que nos afecta hoy, ¿no? Que fue Solón. Y como con la legislación draconiana no quedaba resuelto del todo el problema social y económico que teníamos en este momento en el Ática, pues se podría decir que seguían las diferencias de clases y que el poder económico y ciudadano seguía en manos de los eupátridas. Entonces luego, hasta que no llegó Solón, no se comenzó realmente a andar ese camino hacia una sociedad más justa en Atenas. O sea, Dracón puso las bases, ¿no? Pero Solón fue, se podría decir, el que las asentó un poquito más. Ujú. Los Vale. eupátridas sería el equivalente a los aristoi, ¿no? Los mejores. Creo que significaba en griego, no me hagan mucho Sí, caso, los correcto. bien nacidos o algo Sí, así. algo así. No tengo el significado literal ahora ni en la cabeza ni apuntado cerca, pero sí quiero recordar que algo así. Entonces, bueno, Solón fue de hecho tan importante que llegó a ser incluido entre los 7 sabios de Grecia, porque siempre se le consideró como un genio político y se le consideró como el iniciador de la democracia en Atenas, ahí en nada, ¿eh? Y bueno, también se suele decir que con Solón empezó el periodo conocido como la Grecia clásica. Bueno, Este hombre, para lo que perdón, sería, no, solo quería añadir que para, sí, la Grecia clásica, lo que sería, a ver, quizás lo que sería el sistema político ateniense podría partir de este punto, ¿no? A lo mejor hacer referencia a eso, porque la Grecia clásica realmente, así, bueno, aunque la historia sea completamente movible y esto sean convenciones historiográficas de grandes historiadores del siglo XIX, realmente sí, lo que conocemos como el periodo clásico de Grecia, pues viene después si no voy mal, de la Primera Guerra Médica. La Primera o de la Segunda Guerra Médica. Tras la Guerra Médica se sí, empieza lo que sería siglo quinto, a lo quinto, mejor ya cuando empieza a llegar Pericles también. antes de la Pentecontecia, sí, momento previamente. Pero bueno, que de eso también hablaremos en el futuro, ¿no? Claro, Además claro, venimos porque cargados no ahí.
no podemos dejar de hablar de Pericles, ¿no? Al que le llamaban el coleccionista de cabezas, porque por lo visto tenía cabeza para 7, el colega. Sí, se metían con su físico. Pero bueno, vamos a volver a este Sí, vamos a volver a legislador lo que nos atañe. que navega entre la realidad y el mito, ¿no? Es un poco, de ahí viene que sea mítico. Sí, como casi todo en esta época. Pues bueno, se supone que Solón nació más o menos entre el año 640 o el 630 antes de la era común, no se tiene claro, pero sí que sabemos que provenía de una familia noble, ¿no? Pero sí que estaba ya separado ideológicamente de los mencionados eupátridas. De hecho, la tradición ateniense, sí, bueno, la tradición ateniense, no sé qué palabra está buscando, le hace responsable de la reconquista de Salamina de manos de Mégara en el año 612 antes de la era común. No lo voy a decir más antes de la era común, ¿vale? Sabemos que estamos hablando de esta época. Y esto, bueno, lo que conllevó fue que devolvieron la seguridad a los atenienses, y esto fue lo que hizo de Solón un personaje reconocido y prestigioso. Entonces, Hay que recordar, si me permites el inciso, perdóname, te corto así de forma tan abrupta, de que en este momento Atenas es una ciudad de segunda categoría. Toda la importancia y la influencia que ganó en el mundo griego fue bastantes años posteriormente a los acontecimientos sí, sí, de los mucho. que estamos comentando, y prácticamente podemos decir que Atenas realmente tuvo la importancia a partir de la tiranía, ¿no? Cuando los tiranos Pisístrato y sus hijos pues empezaron a reformaron la ciudad, ¿no? Y la adecuaron a su estatus. Pero en este momento tenemos una Atenas que, como bien has dicho, pues está luchando en ese entablado que era la Grecia, ¿no? La Hélade de este momento en el que todas las ciudades-estado pues iban por libre y cada una tenía su agenda, sus intereses y tal. Y bueno, ya has dicho lo de la reconquista de Salamina por parte de Mégara, que para el que no lo sepa, que estoy convencido de que todos nuestros espectadores y oyentes, dependiendo de dónde veas el programa de hoy, sabrán que Mégara es una ciudad-estado que está bastante cerca de lo que sería Atenas. Perdona, continúa que quería hacer ese pequeño inciso. No, nada, está perfecto y me parece perfecto lo que has dicho porque sí, es bueno recordar que en este momento estamos hablando de una Atenas arcaica que no tiene ni de lejos todavía el esplendor que tendrá dentro de unos poquitos años. Es importante recordar eso también para que no nos la imaginemos ya esplendorosa y reluciente. Bueno, entonces, volviendo al tema, también es importante mencionar que en el año 593 aproximadamente fue elegido arconte con una serie de poderes extraordinarios que le permitieron iniciar una importante reforma y empezó también la modificación de la constitución que tenían los atenienses. Esto también es un punto muy importante que vamos a hablar ahora un poquito de la ideología que tenía Solón y luego vamos a explicar su legislación para que nos quede todo un poco más claro. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Pues ya como luego más tarde harían los tiranos, ya daremos nuestra opinión, por lo menos la mía, sobre el tema de la tiranía en Atenas. Solón utilizó mucho, sobre todo, la poesía con fines políticos. Esta poesía, bueno, pues se centraba mucho en problemas sociales y económicos que afectaban a la ciudad y con ello conseguía pues, llegarle al pueblo, ¿no? Llegar al corazoncito del pueblo, por así decirlo. Lo que solía hacer también con estos escritos era pedir a los atenienses que tuviesen solidaridad, comprensión, orden, en una sola palabra, eunomía, ¿no? Que esto se puede traducir como buen orden y gobierno frente a la disonomía, que sería justo lo contrario, que sería el mal gobierno y el desorden. Esta eunomía lo que hacía era que imponía a los nobles abandonar su orgullo y su fuerza sobre el pueblo y el pueblo le imponía conformarse con los derechos que le daba la reforma soloniana. Entonces, con esto hacíamos que ninguna de las dos partes tuviese derecho a exigir nada más. ¿Vale? Estamos viendo que justo del todo todavía no es. Pero bueno, primero estamos poniendo una especie de paz y luego ya vendremos con la justicia un poquito más a machete, ¿no?
¿Ibas a decir algo o No, 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 continúo? no, no, para nada, para nada. Puedes continuar, por favor. Vale. Si buscamos los antecedentes de la ideología que tenía Solón, de sus ideas políticas y sus ideas sociales, podemos irnos hasta la obra de Tirteo y Hesíodo, que seguro que nos suena a todos un poquito más que Tirteo. Pero sí que es cierto que aunque la ideología de Solón tenga su raíz, por así decirlo, en las obras de estos dos escritores, tenemos que decir que la reflexión política de Solón es totalmente nueva. Es algo de su propio caldo de cultivo, algo que nacía de su mente por primera vez. De hecho, por primera vez en este momento separaban la religiosidad de los problemas civiles y ya empezábamos a enfrentar estos problemas con un sentido racional y práctico. No solo todo es culpa de los dioses porque nos odian. Lo que hace Solón en este punto es que se da cuenta de que tiene que introducir en la sociedad una clase artesana y comerciante. Y en esto, claro, proponiendo un buen gobierno, un gobierno ordenado con leyes justas y equitativas, lo que hace es que intenta evitar la opresión y el abuso de los más débiles, ¿no? Pero claro, esto también afecta a que los poderosos se iban a molestar, se iban a enfadar, se iban a indignar, ¿no? Porque claro, les estaban quitando parte de sus privilegios. Para esto, para conseguir todo esto, lo que se hizo fue que se llevó a cabo una reforma económica, social y legislativa, en la que ahora por primera vez se enfrentaban de forma directa los males de la sociedad ateniense. Entonces ya, en vez de dejarlos pasar, en vez de decir ya los solucionará otro, ya rezaremos a tal Dios, no, en este punto ya se dedicaban a intentar arreglar las cosas de verdad. Se podría decir que se sacan las manos de los bolsillos y quieren empezar a avanzar. Totalmente, totalmente. Pues sí, estamos a punto de llegar al plato fuerte, ¿no? El ladrillo, que cuando estudias esto en la universidad hay que memorizar 40.000 datos, esquemas. Sí, ahora ya empieza a partir de aquí un poco, no lo más pesado, porque es verdad que a mí me parece muy interesante, ¿no? El cómo se cambiaron las cosas, pero sí el punto a lo mejor en el que más atención hay que poner, si no quieres perderte nada. Sí, ¿no? Y además cuando vas avanzando en la historia, ¿no? Te das cuenta que tienes que volver a repasar lo que has estudiado antes para diferenciarlo, para cuando no te hagan la pregunta en el examen. Sí, sí, sí. Constitución, a ver, constitución entre comillas, ¿no? Porque no era exactamente una constitución al uso como la tenemos hoy en día, ¿no? Pero la constitución ateniense de Pericles, por poner un ejemplo chorra. Y a lo mejor le usó la de Solón, ¿no? Y tienes que tener los diferentes esquemas de los diferentes momentos históricos, pues para no meter la pata, como se suele Sí, porque decir. como además unos se basan en otros, los otros se basan en los unos, pues siempre hay cosas que, siempre hay cosas en el tintero que te dejas o cosas que confundes, cosas que... Sí, por ejemplo, el aerópago, ¿no? Ese tribunal, este alto tribunal, no son las mismas las atribuciones que tenía en época de Solón o de Dracón que las que pudo tener en época de Pericles o posteriormente, ¿no? Que se fueron vaciando Claro, de contenido, haciendo un poco de spoiler de lo que va a venir. claro, pero y eso solo en Atenas, que es el tema en el que estamos nosotros, pero claro, si nos vamos a Esparta, bueno, ya lo explicamos en su día también, si nos vamos a Tebas tenían otro modelo distinto. Lo que pasa es que hablamos de estos dos porque básicamente son los escritos que se han, Sí, que eso es se lo han que mejor se puede. conservado. Contando que en la Edad Media se perdió, yo qué sé, el 75% a lo mejor de los escritos O más. de la era antigua, ya me dirás. Y lo que llegó fue también bastante modificado por malas Sí, traducciones totalmente. o modificaciones deliberadas también. Sí, sí. Pero bueno, entonces por eso siempre digo que es un poco elucubrar lo único que podemos hacer. Pero Totalmente. bueno, y a pesar de todo eso nos ha llegado muchísima información, ¿eh? Siempre lo digo que, bueno, nos podemos considerar afortunados. Hay que trabajar con lo que hay que trabajar, no nos queda de otra. Vamos Sí. a ver qué reformas hizo el bueno de Solón. Bueno, pues vamos a su legislación entonces, si te parece bien. Me parece estupendo, ¿eh? Como se suele decir, al turrón. Como Al hacían yogur griego, yogur. Yo me acordaba ahora de humor amarillo. Iban ahí que saltaban y los al sí, turrón. es verdad. Pues lo mismo.
Pues mira, justo de lo que estábamos hablando ahora, de que un montón de cosas se perdieron en la Edad Media, pues viene muy al caso para lo que te voy a comentar ahora, que bueno, que sabemos o deberíamos saber que el texto original con las leyes de Solón se perdió en el incendio de Atenas que provocaron los persas cuando llegaron allí y arrasaron con todo. Lo que Do- pasa es que dos veces, ¿eh? ¿qué? Dos veces. 2 veces, Sí, sí. estoy haciendo mucho spoiler ya de lo que está por venir, que no tenemos ni preparado. Pero bueno, solo adelantar que llegaron, arrasaron y como siguieron muy estoicos los atenienses, antes incluso de inventarse el estoicismo, volvieron a llegar y volvieron a arrasar, ¿eh? Vamos. Sí, sí, no, bajo mi punto de vista, las guerras médicas las ganaron los persas. Sí, es un debate que un día que podemos tener incluso en un talón directo o en otra plataforma, también Mm, podemos hablar de ello porque hay una cosa que lo hablé con Giacomo, lo estamos aquí diciendo, sí, un poco fuera de guión. De un día unos cuantos divulgadores, tenemos que hacer aquí un pequeño, abro comillas, ¿no? Que muy pretencioso, congreso, hacer un directazo sobre algún episodio histórico y hacer algún comentario, comentarlo como lo que has dicho tú, ¿no? Por ejemplo, hablamos de qué consideras que ganó la guerra médica o algún tema así. sí, estaría guay. Puede ser interesante. Pues mira, queda constancia, queda grabado, no lo voy a cortar. Sí, como los directos que hacíamos antes los viernes o los sábados, ¿te acuerdas? Sí, en la otra plataforma. Sí, estaba guay, eso estaba divertido Pues nada, también. bueno, todo se andará. Ya sabes, llegado a este punto hacemos el pequeño paréntesis pues para pedir que si no estáis todavía, que os suscribáis a todas nuestras redes sociales, Historia con J, la Taberna de Castor y Polus, Instagram, Facebook, YouTube, iVoox, o sea, estamos por todo, estamos por todo. La Historia habla con Tito y J, especialmente en iVoox, también tenemos perfil de Instagram y nada, y respecto a lo que hemos dicho con estas conversaciones entre divulgadores, pues podéis dejarlo en la caja de comentarios si hay algún tema que os haga más gracia que otro. Podéis poner ahí vuestras sugerencias y nosotros lo tendremos a bien en cuenta. Pero bueno, no os aburrimos más porque seguro que estáis deseando. Porque a más de alguno esto le servirá como material de estudio si quiere hacer el Sí, esto, grado y tal. Y les servirá como material de estudio para saber en qué consistía en esta famosa resuma. Porque yo he visto, me has pasado el guión y está resumido de una forma muy concisa y muy bien hecho. sí, sí, me gusta hacer las cosas concisas y directas. Ay, Y sí que es verdad que ojalá hubiese yo tenido algo así cuando estaba en época de exámenes, porque me hubiese venido bastante bien, la verdad. ya sabes, tendrías que verte el podcast pues antes. Claro, tendría que haberlo dejado ya grabado y ahora ya solo te mandaba el audio y listo. Pues nada, bromas aparte, vamos Sí, ya bueno, a lo duro. decíamos que el texto original de las leyes de Solón se perdió en el incendio, pero después de la victoria de Salamina fue reconstruido en unas tablillas de madera, que al principio fueron colocadas en la Acrópolis, pero el amigo Efialtes las cogió y las puso en el mercado de Atenas porque consideraba bien que debían estar más cercanas, más accesibles al pueblo, lo que a mí personalmente me parece perfecto. Luego cogieron esas tablillas y se las llevaron al Pritané y luego allí ya se quedaron durante siglos. ¿Vale? Estas tablillas, por si nos lo preguntan en el examen, se llamaban kirbeis y axones, lo que podríamos traducir como ejes. Vale, a ver dónde tenemos aquí. El código soloniano lo que contemplaba era todos los aspectos de la vida ciudadana, ¿vale? Teníamos ya unas ciertas directrices sobre unas directrices penales, civiles, políticas y comerciales. Abarcaban un poquito todo, a falta siempre de expandir, claro. Pues la reforma de Solón podemos decir así brevemente que, bueno, que lo que hizo Solón fue una serie de reformas que afectaron directamente al pueblo ateniense, pues en lo que siempre estamos repitiendo en el ámbito social, político y económico,
con una importancia que se podría decir que llegaron a abrir la puerta a la democracia griega. O sea, yo soy un gran admirador de Pericles, pero es justo decir que el que inició el camino hacia la democracia fue Solón, porque sin las bases de Solón, Pericles no hubiese tenido nada con lo que trabajar. Sí, al final esto es una escalera, ¿no? De diferentes personajes que se fueron sucediendo uno a otro, desde el mismísimo Dracón, Solón, después vendrían personajes como, ay, este que era familiar, es importantísimo. Mira si es tan importante que me he olvidado el nombre, ¿no? Luego me vendrá, que fue realmente el que creó la isonomía, ¿no? Lo que nosotros conoceremos después como democracia. Ah, Cimón, no, Cimón era el rival. Bueno, hay. Simón no. ¿Sabes? Milcíades era un general, no me... Themístocles también está por ahí, también hizo lo Sí, suyo, también pero bueno, pues tenemos fue que más ver. a otro nivel, más que a nivel legislativo, el bueno de Pericles, Epíaltes que fue el precursor de Pericles. Bueno, ya me Sí, saldrá, tenemos ya me mucho saldrá. que cortar. Bueno, pues si nos podemos meter un poquito en la reforma social, ¿Vale? pues las reformas, las disposiciones, como lo queramos llamar, del bueno de Solón, iban sobre todo en dirección a solucionar las luchas sociales, ¿no? Porque, bueno, lo que hacía era Atento, como decíamos cuando éramos niños. Clístenes. Ahora me ha venido. Clístenes, sí, es verdad, Clístenes. Ahora me ha salido el nombre. Sí, 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 sí. Sí, pues, joder, sí que es una figura importante, sí. Y tan importante. Bueno, perdona que te he cortado. Continúa, por favor, con No la te reforma preocupes, social. me parece perfecto. Si es para eso, me parece perfecto. De hecho, de Clístenes no nos falta demasiado para llegar a hablar de él, si no me equivoco. Pero bueno, Prácticamente sea después de la tiranía. por eso. Bueno, pues como íbamos diciendo, lo que hizo para solucionar estas luchas sociales fue afrontarlas desde tres puntos fundamentales, ¿no? Y el primero sería lo que llamaron la seisactía, que venía a ser algo así como la abolición de las deudas. Luego teníamos la división en clases sociales, que para esto los griegos siempre fueron muy elitistas. Y luego tenemos también las normas legales de derecho familiar y público. Así que si os parece bien a todos, podemos empezar explicando un poquito, hablando de la seisactía, Sí, sí, que dale, dale, como diría, ¿no? Dale. pues esto consistía, como ya hemos adelantado, en la abolición de las deudas, ¿vale? Tanto públicas como privadas. Entonces, ¿qué pasaba con el tema de las deudas? Pues que un ciudadano ateniense podía llegar incluso a la esclavitud por no poder pagar sus deudas. Entonces esto Solón lo evitó, ¿vale? Porque, bueno, disminuyó la tasa de interés en los préstamos y lo que hizo fue que prohibió que las personas fuesen garantía de sus propios préstamos. O sea, tu propia persona ya no te valía como aval para pedir un préstamo. Esto, la seisactía aseguró por un tiempo la paz interna de la ciudad y también lo que hizo fue que aumentó la demografía ateniense, porque bueno, pues muchos ciudadanos que estaban fuera y que se habían ido de su ciudad por el tema de las deudas pudieron volver a Atenas. Que lo que nada, simplemente esto con lo que buscaban con la abolición de las deudas era aliviar las malas situaciones de los pequeños campesinos, que sabemos que siempre los campesinos, siempre, durante toda la historia, siempre han sido los que más jodidos han estado, macho. Entonces, pues nada, lo que yo digo, lo que he dicho antes, que con esto pues se evitaba que por no poder pagar un préstamo, por no poder devolver un préstamo, pues que ya no se les hiciese esclavos. Sí, esto era muy común en esta época, incluso en Roma, en la época, al principio del conflicto patricio-plebeyo, esto era moneda de cambio y precisamente, pues, y sospechosamente, que no quería ser pesado como el otro programa. Pues esto se parece con Roma. No, no, hoy me voy a comedir más. Pero es que es demasiado sospechoso cómo se parece, vamos, es que es calcado prácticamente a cómo se desarrolló en Sí, Roma, ¿no? Y también sucedía.
Sí, pues como cuando la expulsión de los tiranos. El último tirano de Atenas fue expulsado cuando fue expulsado el último rey de Roma. Totalmente. O sea, son cosas que dice, yo qué sé, tío, alienígenas. La única explicación. A la historia. Total. Sí, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dime, perdónate. no, Ibas a hacer algo. para contextualizar un poquito más lo que estás diciendo, hay que recordar porque estamos en el momento en que las grandes, bueno, las ciudades-estado helenas están en una especie como de crisis, ¿no? Falta de suelo, el problema de la herencia que se fragmenta demasiado y al final pues se empobrecen, ¿no? Los campesinos con esa herencia. Parece que heredar es una maldición en Grecia, bueno, como hoy en día en España con Hacienda, ¿no? Pero bueno, después de haber metido esta bullita, pues claro, los atenienses, en cierto modo, estas reformas que estos legisladores atenienses pues fueron aplicando, pues fue la forma que ellos tuvieron de paliar toda esta problemática. De otra forma, así como los espartanos directamente pues invadieron el territorio de al lado y esclavizaron a toda la población, u otras ciudades-estados se dedicaron a mandar colonos, que también tenemos un programa muy interesante, Efectivamente, justo te lo iba a decir. sí, ¿verdad? Tanto en el podcast como en el canal de YouTube, en la taberna de Castor y Pollux. Que, pues si queréis pongo los enlaces en la descripción para que podáis hacer más cómodamente. Pues vemos que estas ciudades pues intentan solucionar así los problemas, ¿no? Mandando mandando grupos de colonos a lo largo del Mediterráneo hasta el punto de que incluso algunos que no pudieron conseguir la empresa de fundar su ciudad tuvieron que venir de vuelta y los ciudadanos no les dejaron volver, ¿no? Os buscáis como se suele decir ahora, os buscáis la vida. Y bueno, y vemos que aquí, pues que el bueno de Solón intentó paliar estos problemas, pues básicamente, pues intentando encontrar la paz social, porque también lo comentamos en el primer programa sobre Atenas, que también pues la orografía, ¿no? El relieve, el terreno de Atenas, donde estaba el Ática, pues tenían un poquito más de margen, un poquito más espacio, pues para poder expandirse, ¿no? Cosa que otras ciudades, que básicamente el valle, los 4 olivos de al lado, la montañita y poco más, no había mucho más. Enseguida que había un poquito Sí, más de población, tenías que echaros a patadas hablando mal y pronto. Y en Atenas pero no. ¿cuál era el problema de todo esto? Que justo también viene al hilo, pues que las mejores tierras siempre estaban en manos de los aristócratas. Entonces, claro, en los 2 siglos anteriores, Sí, a ver, pues es que es el círculo vicioso, ¿no? A ver, parece injusto, pero bueno, realmente donde viene el kit de la cuestión y todos esos pequeños lo diré, campesinos empobrecidos, pues al final se ven obligados a malvender sus tierras y quiénes son los que las compran. Pues los por lo que tienen los el que tiene claro. los dineros, exactamente. En este caso, en esta época que no había una clase media como tal, eran los. Bueno, empezaba a surgir, ¿no? Empezaba a despuntar, que eso también era un desestabilizador del sistema, ¿no? Esa clase media que no era aristócrata, pero que, claro, ellos ponían el dinero, pero no tenían ningún beneficio. Ellos querían, claro, también recibir su parte del pastel, ya que lo habían pagado tanto como un aristócrata, ¿no? Ahí también es una fuente de tensiones. Pero bueno, vemos que al final quien puede pagar esas tierras son los aristócratas. Vemos que ante un problema de falta de tierras, los campesinos se están empobreciendo, los tienen que malvender y encima las están comprando esta clase social, que son, como bien ha dicho, los que tienen los dineros, los que tienen los dracmas, y empieza a haber acumulación, ¿no? Y claro, eso es una olla a presión que va a estallar y precisamente pues esta reforma de anulación de deudas que llegaban hasta el tal punto de no poder pagar, me vendo a ti como esclavo, bueno, me pago con mi persona, yo soy la garantía, me gusta mucho como lo has dicho, pues claro, y mira, y ahí vino Solón y dijo, se acabó, esto ya no se va a hacer más. Claro, de hecho es que esto lo que provocaba era que pues estos campesinos vendiesen sus tierras, pero se viesen obligados a trabajar en sus propias tierras como jornaleros para los eupátridas, para los aristócratas. Y encima les tenían que pagar una parte de la recolección, les tenían que dar una sexta parte. Entonces, pues no sé, era un poco injusto, ¿no? Decir, déjame trabajar mis tierras y déjame vivir de lo mío. Pero bueno, Nada, ya sabemos. sería el protofeudalismo, Ya, y bueno, o la protoservidumbre, básicamente. sería proto tantas cosas. En fin, pues luego, como hemos dicho, teníamos la división en las clases sociales. Esto también es un tema bastante importante porque se le dio a la población ateniense, se dividió a la población ateniense en 4 categorías, basándose en su nivel de riqueza en medidas de cereal.
¿vale? Entonces teníamos primero los ¿A que no te atreves a decir cuál era esa medida? medimnos. Pues, es como un trabalenguas, ¿eh? Sí, no son fáciles estas palabras, ¿no? Pero mira, esta palabra primera es más difícil todavía, ¿eh? La primera clase social, la clase social de los pentacosiomedimnos. Pues, bueno, también lo has dicho en la primera, ¿eh? Yo, cuando hice el podcast, la versión para el canal Volcanumis, a los que también Sí, mandamos un saludo desde aquí, la otra saga de Atenas, yo tuve que resumirlo, tuve que abreviar esa palabra en los pentas. Sí, que quede entre colegas, porque claro, se tenía que decirlo todo el rato esa palabra, a ver quién. Hay que tener valor, ¿eh? Pero bueno, se nota que tienes ahí, algo de leno tienes, algo de sí, algo te toca. lo llevo en la sangre, sí. Soy primo muy lejano de Pericles. Pues estos pentacosiomedimnos eran ciudadanos con unos ingresos mayores a 500 medimnos de cereal. ¿Vale? Hagamos la comparación como que fuesen 500 kilos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la cantidad. Luego, en segundo lugar, tenemos a los hipeis, que son los llamados caballeros, porque son los que podían mantener un caballo. Y estos producían 300 medimnos o más al año. En tercer lugar, teníamos a los ceugitas o ceuguitas, que significa esta palabra literalmente labradores de un par, ¿vale? Y seguramente fuesen labradores que poseían un par de bueyes y que de sus tierras obtenían por lo menos 200 medimnos de cereal o incluso más. Y en último lugar tenemos a los cetes, tetes, siempre tenemos el dilema con esta palabra, Y que eran ganchero. los jornaleros y bueno, los trabajadores asalariados, ¿no? Y estos, pues sus bienes anuales eran inferiores a 200 medimnos. Se podría decir que en realidad solamente la primera clase social, la de los pentacosiomedimnos, no sigo diciendo bien, Sí, 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 estoy orgulloso, ¿eh? era la única clase social que tenía plenos derechos de ciudadanía y podían elegir y ser elegidos en las magistraturas del Estado. ¿Vale? Pues estos derechos estaban vetados sobre todo a las últimas dos clases. Luego los hipeis, los caballeros, sí que podían costearse todos los gastos militares, incluido un caballo, como hemos dicho. Y los que formaron los hoplitas, nuestros queridos hoplitas, los famosos hoplitas, fue la clase de los ciugitas, que ellos ya se costeaban su propio armamento. Sí, los ceugitas serían algo así como pequeños propietarios que poseían una granja pequeña, ¿no? Con su Eso es, beneficio podrían tal cual. costearse un equipo. Efectivamente, eso es. Bueno, hoy en día serían pequeños nobles, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que suena, digamos, yo creo que noble ya es demasiado pretencioso, ¿no? Yo diría, pues, pequeños propietarios. Sí. Bueno, y por último tenemos como hemos dicho, a los tetes, que eran el núcleo de la infantería ligera, que eran los peltastas. Y también eran los remeros en la marina, que luego en unos años cobrarían mucha importancia, remando en las famosas trirremes. Que esto ya lo veremos y lo detallaremos bastante más. Entonces, todo esto, pues la consecuencia que tuvo, que tenía, era pues que la posición social y el cargo en la administración del Estado, pues esto ya se debía a la fortuna y no al nacimiento. Es un poco más justo, ¿no? Y bueno, en los puestos altos de poderes de la ciudad, pues hombre, ya podían entrar artesanos y comerciantes. Entonces ahí abrimos un poco también el abanico y le damos pocas más, pero le damos más oportunidades a los ciudadanos también. Sí, Ya te digo, esto es lo que hemos comentado así por encima buena pluma, ¿no? Que al fin y al cabo son, digamos, plebeyos, aunque los plebeyos en el contexto más latino-romano son gente que no era de la alta nobleza, no eran aristoi, no eran, pues bien, eupátridas, sí, pero que habían conseguido medrar en la vida, tenían dinero suficiente para poder costearlo, pero no se beneficiaban de ningún beneficio político, dando la redundancia. Y claro, y eso les mosqueaba bastante, pero bueno, gracias a esto pudieron también participar, ¿no?
de la política de la ciudad, encontrar su Sí, lugar. un poco como los nuevos ricos que diríamos hoy. Sí, algo así, exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues si quieres podemos seguir un poco con el tema de las disposiciones legislativas. Sí, a ver, ahora viene el turrón, ¿no? La madre del Sí, cordero. bueno, si te das cuenta, el turrón está siendo todo, Sí, sí, sí. porque hay bastantes cambios bastante importantes también todo. Turrón O del sea duro, que... ¿no? Las disposiciones Sí, legislativas. pero bueno, aquí, por ejemplo, el primer punto que voy a mencionar aquí me parece un punto bastante importante porque es un tema heavy, un tema Sí. bastante fuerte. Sería la sustitución del derecho privado, ¿no? Por un derecho ya más comunitario, ¿no? Como que estás cediendo ya las competencias a una especie de Estado o entidad superior que arbitraría en las diferentes disputas que se puedan cometer entre los diferentes grupos, ¿no? Entre las diferentes Pues principales fíjate, familias. me parece más importante todavía porque lo que te iba a comentar es que Solón retiró, le quitó el derecho a los padres Mm. a decidir sobre la vida o la muerte de los hijos. O sea que si, yo qué sé, si yo a lo mejor sacaba malas notas, mi padre tenía derecho a clavarme una falcata en la cabeza, ¿no? A lo mejor una falcata no, porque creo que todavía no las conocían. Una copis que no me salía. O sea, no sé, me parece un poco bestia, ¿no? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que en este momento de la historia estamos hablando del siglo VI, si no muy mal. El derecho todavía está en pañales. De hecho, viene de cambios precisamente, de reformas precisamente como la que estamos hablando ahora, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que el mundo se movía así, que el derecho era privado, estaba en la familia y que no había un Estado, una figura por encima del clan que impartiese y pudiese ejecutar las normas. La justicia la hacía el cabeza de familia, el pater familia, en este caso sería el pateras, ¿no? Creo que era en griego se decía así, papá. Y era el que decidía sobre las historias que pasasen en tu familia, pues cada padre de familia pues era el Sí, que, el que decidía, ¿no? Esos crímenes de honor, de si tú me has hecho algo, yo te, yo quiero una compensación, así que quiero una cabeza que me compense, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, de hecho ahora lo veremos, ¿verdad? sí, un poquito más. Pero bueno, hasta este momento sí que era más así, porque bueno, ya también prohibieron que los padres obligaran a los hijos a mendigar. También prohibieron que vendieran a los hijos y les obligaron a darles una educación y a enseñarles un oficio o darles un medio de vida para que los hijos el día de mañana pudiesen ganarse el pan también, ¿no? Vamos, que los hijos serán responsabilidad de los padres. Podría venir Sí, de, sí, de este, de este efectivamente. momento. Sí, no eran como los espartanos que los soltaban en el bosque y ellos te las apañan. Se puede decir que, bueno, uno de los mayores logros de la obra política de Solón, sin duda, fue el de abordar el problema de la participación de un mayor número de población ciudadana en las instituciones públicas, ¿no? Como el arcontado, por ejemplo, que los magistrados más importantes seguían siendo los arcontes. Pero desde la reforma soloniana, bueno, pues ya eran un colegio de 9 miembros, ¿vale? Que eran el arconte epónimo, el basileus, el polemarca y luego 6 tesmotetes, Perdón, los, el epónimo, si no voy mal, el epónimo era el que le daba el nombre al el año. que le daba el nombre al año, El correcto. basileus era el máximo representante religioso de la ciudad y Eso y el es, otro era el polemarca, ¿verdad? el polemarca, sí, que Polemarca es tiene que ver con polemos en griego, polemos es guerra, eso con es, conflicto, pues seguramente sería el máximo mando militar. eso es, correcto, Bueno, justo. aún me acuerdo. Y luego, pues los 6 legisladores como los que hemos mencionado antes al principio. ¿Qué término tenían, perdón? Tesmotetes. Desmotetes. Tesmótetes o cesmótetes, no lo sé. No Ese tiene nombre. tilde. Sí, la tiene en la O. Desmotetes. Sí, pero ya sabe que las tildes en griego no son muy de fiar tampoco. Estos cargos de los arcontes y de los tesoreros eran elegidos entre los miembros de la primera clase social. ¿Te acuerdas de cuál era? Los pentas. Yo creo que Correcto.
yo no me tiro a la piscina. Venga, me voy a arriesgar otra vez más. Los pentacosiomedimnos. Qué nivel de Heleno, ¿eh? Las otras magistraturas ya sí que podían aspirar a ellas, pues los que pertenecieran a las otras 3 primeras clases censadas, además de los pentas, los hipeis y los ciugitas. Para el arcontado lo que se hacía, que se proponían 40 candidatos, 10 por cada tribu, y de estos 40 se elegían por sorteo los 9 definitivos. Y esos 9 pues eran los 9 arcontes. Luego teníamos la eclesía, que era la asamblea formada por las 4 clases censadas, de las que hemos hablado antes. Y esto suponía que por primera vez los tetes pudieran acceder a una institución pública y pudieran participar en la elección de los magistrados, aunque todavía no ser elegidos. Pero bueno, ya es un paso que ya se les está dando voz y voto, ¿no? Entonces, todos los asuntos concernientes a la poli, concernientes a la ciudad, se debían aprobar en la eclesía. Sobre todo, se debía aprobar en la eclesía la elección de los arcontes y la aprobación de las leyes. Esto me parece... ¿Ves? Ya aquí estamos dando unos primeros pasos al tema del poder del pueblo, ¿no? De la democracia. Y así, si te vas dando cuenta, ya la plebe va teniendo un poquito más de voz cada vez. Sí, de participación directa. Sí. Luego tenemos la Bulé, que esto consistía en un consejo de 400 miembros, llamados Buletai, que eran escogidos 100 por cada una de las 4 tribus. Por eso hacían 400 en suma. Los miembros de esta Bulé eran elegidos cada año y eran elegidos por sorteo. La verdad es que no conocemos, no sabemos muy bien a lo que se dedicaban al principio. Lo que sí que sabemos es que en años posteriores lo que solían, una de sus cometidos principales era preparar las sesiones de la Eclesía. Y bueno, llegaron a encargarse de la ejecución de las leyes y del orden ciudadano también. O sea, un poco como los vigilantes de los vigilantes, por así decirlo, vaya. Y luego, por último, tenemos la Eliea, que significa pueblo congregado en dorio. Y esto era un tribunal popular formado por 6.000 miembros, del que podía formar parte todo ciudadano que hubiese cumplido 30 años. Pues ya hemos mencionado con anterioridad que hasta los 30 años en Antigua Grecia no eras considerado un hombre. Estos eran unos tribunales que estaban elegidos por sorteo también y considerados, junto a la Bulé, el poder popular más importante, porque gracias a ellos la justicia surgía del propio pueblo. O sea, ya vemos como poco a poco le estamos dando importancia a que el poder lo tenga el pueblo. ¿Qué hacía la Bulé? Sí que es verdad, bueno, que de momento la Bulé lo que hacía era un papel pequeñito, ¿no? Porque se dedicaban a juzgar los delitos intrascendentes, ¿no? Los delitos que no tenían mucha importancia o los delitos que no se llegaban a denunciar. Y esta Eliea, ya, la diferencia es que se ocupaba del resto de delitos, quitándole importancia al Consejo del Areópago, que ya al Consejo del Areópago solo quedaban a su cargo los delitos religiosos y criminales. No sé si ha quedado claro, ha sido un poco lioso, lo volvemos a repetir, esta diferencia. No, yo creo que está bastante bien explicado, ¿eh? Los tres tipos de juicios que se realizaban. Hay que recordar que el Aerópago era esa especie como de club no elitista donde iban a parar. Sí. Era ese club de jubilación donde cuando los arcontes acababan su mandato, cesaban en su cargo, pues se iban a formar parte de ese consejo y era vitalicio. Y aquí vemos que era el principal baluarte, ¿no? De los intereses de los Aristoi y vemos que pues, se le va vaciando poco a poco de atribuciones para restarle un poco de poder y compensarlo para que el resto del pueblo llano pueda estar mejor garantizado. Pueda también un poquito dar acto de presencia. Entonces, bueno, sí que es verdad que cualquiera que quisiera, pues podría emprender una acción en favor de los agraviados.
¿vale? Se otorgó derecho de apelación a un tribunal contra la decisión de un magistrado. O sea que ya la víctima se podía defender, ya no es yo te acuso y estás acusado y estás muerto. No, ahora aquí ya podían defenderse. ¿No? Pues ya los eupátridas aquí ya habían perdido el papel predominante entre los magistrados de la justicia y el pueblo podía defender al pueblo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Un bonito resumen. Entonces, pues todas estas reformas en las instituciones políticas, pues como hemos dicho, iniciaban los principios de la Constitución democrática y el orden social de la época clásica. Ojo, lo iniciaban, ni lo asentaban, ni nada, lo estaban iniciando nada más. Pero estamos viendo que están dando pasos para la época muy grandes, pasos agigantados para llegar a darle el poder al pueblo. Totalmente. Sí, sí, sí. No, sí, ahí vemos la solución que dieron para crear, para buscar esa paz social, ¿no? En una época de disturbios en las cuales pues, las ciudades-estado, como hemos dicho antes, estaban inmersos en diferentes problemas, diferentes vicisitudes. Y aquí vemos que, bueno, y al final, pues reformando y haciendo unos cuantos ajustes en el código institucional, entre comillas, porque institución todavía queda muy lejos, ¿no? Del concepto que tenemos de lo que es una institución o una constitución, ¿no? Ese conjunto de leyes escritas son las que se vertebra el orden legal de un Estado. Supongo que todavía está muy lejos de eso, pero bueno, que vemos que esto sería la madre, ¿no? La base sobre la que se construirá todo esto. Y con pequeños arreglos que iremos viendo en diferentes entregas, pues ya irá naciendo, ¿no? Irá dando forma a esa isonomía, ¿no? Esa igualdad de derechos, lo que nosotros conocemos como democracia, ¿no? Del demos pueblo y kratos poder, ¿no? El poder del pueblo, como has dicho antes. Bueno, ¿y qué le pasó a nuestro amigo Solón? Porque no sé si queda alguna reforma pendiente de comentar. Sí, quedan cosas todavía. Ya nos estamos acercando al final, nos estamos acercando a la tiranía, pero quedan cositas, sí. Entonces, pues la obra de Solón podemos decir que se extendió al campo económico en tres aspectos, ¿vale? La primera fue la fijación del sistema de medidas y monedas. Con esto lo que se hizo fue poner el medimno para el peso de las... Lo diré. Se me ha ido la palabra. Materias. De las materias sólidas se medían con el medimno, ¿no? Que era el grano y cosas así. Y para los líquidos teníamos el metreo, que era sobre todo para el aceite y el vino. Lo que hizo Solón también, pues hizo acuñar una moneda para que sirviese como intercambio entre los sistemas monetarios vigentes en la época, en la que, muy importante y muy chulo, en la que estas monedas se acuñaron los símbolos de Atenas, que como sabemos, bueno, no sé, me he liado un poquito con la palabra de antes y como estás viendo voy en barrena. Ya, te has descolocado, te has descolocado. Nada, simplemente pues creó una serie de medidas estándar para el tema para controlar los pesos en los mercados, ¿no? Para el tema del comercio. Y nada, y creó una moneda por influencia, hay que decir también, por influencia del reino de Lidia, que 100 años antes se podía decir que se había inventado. Bueno, mejor dicho, hace su aparición, ¿no? En el vecino reino de Lidia, en el sur de lo que nosotros conocemos como la actual Anatolia, la actual Turquía. Y bueno, pues vemos que ya está penetrando en Grecia y estos años venideros se va a estandarizar. Y estos símbolos que suelen poner en el drama, pues los símbolos de la ciudad, bueno, en la lechuza, la diosa, ¿no? Y el Bueno, olivo también muy importante. sí, creo que al final eso se institucionaliza sobre todo son Pisístratos, si no muy mal. Pero bueno, que ya tenemos una ciudad encarrilada, ¿no? Y directa, cuesta, Sí, también. preparada para el despegue. Sí, ya está aquí a puntito. También tengamos en cuenta que hizo modificaciones en la agricultura, porque lo que hicieron fue intentar desarrollar el cultivo de la vid y del olivo, haciendo un poquito más fácil el intercambio de excedentes, ¿no? De lo que sobraba de aceite y vino con el cereal de Egipto y el Mar Negro. Porque, bueno, así tenemos tenemos un poquito solucionado el problema de abastecimiento continuo de la ciudad,
Entonces, bueno, nosotros te damos lo que nos sobra, vosotros darnos lo que os sobra, y así pues un poquito nos vamos ayudando unos a otros. Se reguló también el consumo del agua, se fijaron primas para la captura de lobos, se prohibió arrancar los olivos, muy importante, y se reguló también el cuidado del ganado para crear una situación más equilibrada y estable con ya una clase media de campesinos y propietarios. También mirando un poquito por los agricultores, ¿no? Y también, como sabemos que Atenas acabó siendo una ciudad muy culta, muy chula, muy guay, pues bueno, en este momento ya también se empieza a impulsar la artesanía y el comercio, ¿no? Entonces, con esta evolución en la industria y el comercio, pues se va favoreciendo la consolidación del sistema de medidas y el sistema monetario también. Sí, lo que han mencionado antes. Sí, correcto. Y también vamos desarrollando un poco más nuevos cultivos. Sobresalía sobre todo el avance de la artesanía cerámica por todo el Mediterráneo, la cerámica ateniense. De hecho, bueno, Atenas con esto pudo iniciar un comercio expansivo que le llevó a adquirir materias primas, sobre todo metales, llegando hasta los confines del Mediterráneo occidental. O sea, aquí estamos ante una ciudad que durante mucho tiempo se negó a avanzar en el tema del comercio, en el tema del comercio por mar, sobre todo, especialmente. Y parece irónico porque luego fue durante muchos años la primera potencia naval de Grecia, ¿no? Pero bueno, todo tiene sus orígenes y sus inicios. Y es para lo que estamos aquí hoy, para hablar un poco de los orígenes y de los inicios de todo, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir terminando, ya nos queda muy poquito del programa de hoy, no queremos ser tampoco muy pesados, ¿no? Con el tío Solón. A Solón siempre se le ha considerado, como he dicho varias veces en el programa de hoy, como el iniciador de la democracia. ¿Por qué? Pues porque su obra, si nos fijamos, ya lleva el germen, el bichito de las libertades y las instituciones, ¿no? Y ya le va picando al siguiente que venga y dirá, pues esto me gusta, porque como yo vengo del pueblo, me gusta que el pueblo tenga poder. Sí, Entonces, no. sería la base, ¿no? El esqueleto es lo que vendrá después y cada Sí, legislador que vendrá a continuación pues le irá dando esa vuelta de tuerca hasta llegar a la cúspide del sistema democrático que sería la Grecia del que hemos mencionado antes, del bueno de Pericles. pues sí, pero no todo es tan bonito como parecía en el programa de hoy, porque bueno, hay que decir que pues mucha de la obra política de Solón está totalmente abocada al fracaso, Vaya por Dios, porque por los bueno, dioses, perdón. volvió una agitación social, ¿no? En los años posteriores de que él dejase la política, volvieron las revueltas y sobre todo entre la aristocracia y el campesinado, pues hubo bastante diferencias, digámoslo de alguna manera, ¿no? Después de Solón se nombró a 10 arcontes, de los cuales 5 eran eupátridas, 3 agricultores y 2 artesanos. Pero cerca del año 561 volvemos a tener una nueva crisis con la aparición de 3 partidos, entre comillas, que proponen sus correspondientes líderes al poder. Ahí lo podemos, yo creo que es un punto que lo podemos dejar aquí, ¿no? Como vamos allanando el terreno para lo que va a venir y así vemos los antecedentes de spoiler, la tiranía, ¿no? Personajes tan interesantes como Pisístrato, menudo Sí. campeón. Sí, bueno, a mí Pisístrato ya te voy diciendo que a mí no me pareció mal lo que hizo, ¿eh? Ya luego Hipías y Parco son un tema aparte, pero a mí Pisístrato no tengo ningún problema con él. Buena gente, ¿no? A ver, buena gente en este momento no era nadie, no, porque, bueno, a ver, desde su punto de vista seguro que sí. Pero bueno, luego
Ahí sí, hay que entender el contexto y ahora cuando Claro, conozcamos lo de los 3 partidos y cómo se desarrolla este y cómo aparece la figura de este efectivamente. señor, ya haremos nuestras valoraciones, ¿no? Cuando llegan los almeónidas y toda esta gente, ya Sí, vamos lo que viendo. pasa es que hay alguna almeonida ya hecho de la suya, ¿no? Como matar gente sin juicio, etcétera, etcétera. Sí, eran muy suyos, dejémoslo así. Pues nada, historia con J, se nos ha acabado ya el vino, está anocheciendo en la Grecia, esta Grecia Es clásica. pretirana, preclásica. Así que vamos a plegar ya un... Pues sí. La verdad, yo creo que por hoy ya hemos dado bastante información y bastante material de estudio. Sí, sí, Y sí. como siempre decimos, como siempre digo, si hay algo que hemos comentado mal, algo que nos ha faltado, algo que nos ha sobrado, por favor, decírnoslo, porque nosotros tampoco es que tengamos la última palabra en todo. O sea, Totalmente. Sí, siempre no digo que esto es somos un los espías, camino, aunque nos gustaría, ¿no? Sí, al no final, somos un poco plitas, ¿no? un poco plita. Ahora, al fin y al cabo, es esto, es un camino en dos direcciones y todos aprendemos de todos. Y bueno, esto pretende ser Efectivamente. algo divulgativo y básico para que la gente tenga una base sobre la que interesarse en estos temas, ¿no? Y complementar, pues, conocimiento, ¿no? Ya de una forma más concisa, ¿no? A través de libros, otros podcasts. Documentales últimamente, ¿no? Que están de capa caída. Si quieres ver uno bueno, tienes que ver un documental de hace más de 20 años. Sí, Desde que empezaron los alienígenas. total. No, pero yo me veo documentales de alienígenas, ¿eh? A mí me encantan los alienígenas, tío. Pero vamos, sí, más que nada también, pues esto nos sirve para la excusa de hablar un rato de la historia que tanto nos gusta, ¿no? Y de pasar un poco de tiempo juntos, no sé. Pero bueno, está guay. De hecho, yo creo que desde el último programa que hemos grabado, tú y yo, creo que nos hemos visto 2 veces, o 3 incluso. Físicamente, Sí, 3 veces. sí me suena. Cuando estuvimos allí en Mallorca Sí, y y seguimos luego, estando porque yo no me he movido. bueno, cuando estuvimos nosotros, porque sí, nosotros fuimos y luego volvimos. Y luego cuando os acogí aquí en mi casa, que fue un placer inconmensurable para mí. Nada, el gusto fue nuestro. Conocer por No, fin bueno, esa región. ya sabes que aquí tenéis vuestro hogar cuando queráis. Pues nada, luego te lo hago firmar, ¿vale? No hace falta, está grabado en vídeo. Aquí queda constancia gráfica de ello, como hemos dicho al principio del programa. Pues nada, Jonis, historia con J, muchísimas gracias por haber grabado conmigo, uno de los primeros con los que iniciamos este camino de la divulgación, que hemos estado aquí dándole a las duras y a las maduras. Y bueno, y a ver si ahora sí cumplimos con lo prometido, ¿no? Si damos un poquito más de asiduidad. Se me ha pasado la hora rápido, ni me he dado cuenta. Sí, a mí La también. verdad que sí, ¿eh? Pues nada, nos vamos a despedir como haremos siempre. Lo que pasa es que yo lo suelo hacer a la romana con un buen valete, gaudete, quirites. O si no, a la griega era un... ¿Cómo era? Un saludo, Malaquis. Un saludo maraqués. Chao. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!